Familia, antes de dictar el auto final que concede las medidas de protección, deberán analizar exhaustivamente los informes médicos, psicológicos, ficha de valoración de riesgo, atestado o informe policial, medios probatorios presentados por las partes y, por último, deberá identificar si la supuesta víctima se encuentra en relaciones de dominio, de sometimiento, de subordinación con el agresor, a efectos de determinar si existen hechos de violencia que sean pasible de medidas de protección. En el caso de que una de las partes no esté de acuerdo con las medidas de protección, podrá apelar según las reglas del procedimiento especial en su artículo 42-43 del reglamento de la Ley 3036-4. Cuarto paso. Las medidas de protección y o cautelares perdurará hasta que el proceso subsista, por lo que durará hasta que concluya el proceso ante un juez penal o un juez de paz letrado penal. En el caso de que la Fiscalía decida archivar el caso, las medidas de protección y o cautelares cesarán según el artículo 23 de la Ley 3036-4. La violencia familiar es un problema que generalmente se calla y se oculta, principalmente la propia víctima, y en muchas culturas y creencias es tolerada y hasta legitimada por un derecho del hombre sobre la mujer y los hijos, pasando así a formar parte de la interacción familiar. Se le instituye como una práctica cotidiana, perpetuándose a través de generaciones en la crianza de los hijos, los que a su vez la replican cuando padres a sus propios hijos. El cuadro de la violencia familiar en nuestro país. En el Perú es un problema de gran magnitud que requiere de la intervención del Estado para disminuirla. En este contexto, el programa presupuestal La lucha contra la violencia familiar se implementó a partir del 2012, con el resultado específico de reducir la violencia familiar contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y ejercida por personas que viven con ellos en el hogar. El 1 de enero del 2015 se presentó el informe final de la evaluación de diseño y ejecución presupuestal, EDEP, con el fin de analizar el diseño, gestión y desempeño de la intervención para el periodo 2012-2014. Cabe resaltar que la EDEP analiza el diseño del proyecto para el mencionado periodo. Las modificaciones que se han incluido posteriormente no son materia del mencionado análisis. Según la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobada en 1993, se entiende cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, maltrato, sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves que se produzcan entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad en las uniones de hecho. La ley no solo considera la violencia contra la mujer, incluye también a los actos entre familiares y no familiares que comparten el mismo hogar. La violencia abarca a más que los actos que causan lesiones físicas e incluyen también acciones que causan daño psicológico. La Ley 3036-4, en la ley publicada en noviembre del 2015, se amplían los enfoques, principios y rectores y la tipificación de los tipos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La mencionada ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección y reparación de las víctimas y dispone la sanción y reeducación de los agresores. ¿Quiénes son los actores participantes? Para poder abordar el problema de la violencia familiar en el Perú, se requiere del apoyo y la participación de diversos programas. La coordinación intersectorial es importante, pues a través de la coordinación entre los actores involucrados que realmente se puede generar un impacto en la reducción de la violencia familiar. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales con enfoque de género sobre mujer y poblaciones vulnerables, que diseña, establece, promueve y ejecuta, supervisa políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, responsable técnico y ejecutora
y ejecutora bajo el despacho del Viceministro de la Mujer del MIN. Tiene a su cargo dirigir y supervisar la gestión, así como proponer, aprobar, supervisar y controlar y evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos y actividades de la intervención. La Dirección General contra la Violencia de Género, la cual cuenta con 2 unidades orgánicas para el cumplimiento de las acciones. La Dirección General de Niñas y Niños y Adolescentes y la Dirección General de Familia y la Comunidad coordina con el DGNA para optimizar la realización de las acciones en contra de la violencia familiar. Por su parte, tiene a su cargo el diseño de promoción y coordinación de políticas públicas que incluyen los derechos de los adultos mayores y la Unidad de Prevención y Promoción Integral frente a la violencia familiar y sexual. A lo largo del presente artículo hemos podido constatar que la protección normativa de las víctimas de violencia familiar es relativamente reciente. Por tal motivo, corresponde a las autoridades responsables de la aplicación de esta legislación desarrollar pautas de su actuación eficaces para la protección de los derechos afectados por este grave problema. En ese orden de ideas, de la opinión que se ha de tenerse de presente lo siguiente. La violencia contra la mujer en el ámbito de las relaciones familiares es un problema complejo que constituye un obstáculo para el desarrollo de nuestras sociedades. Aunque la ley peruana presta puntual atención al campo penal como mecanismo para enfrentar a la violencia en la familia, se estima que ubicar ese tipo de agresiones en el ámbito penal puede contribuir a disuadir muchos agresores a la comisión de estos hechos, así como proyectar una postura social de rechazo y censura a la violencia familiar, respecto del carácter conciliatorio que se le otorga a este tipo de procesos. La experiencia peruana y la de otros países latinoamericanos que han puesto en práctica estas normas nos alerta sobre el uso erróneo y distorsionado que algunos operadores de justicia hacen de la institución de la conciliación, mal entendiéndola como una reconciliación que prioriza la preservación de un mal concebido comunidad familiar y que deja de lado la protección de la víctima. A continuación les mostraré un video para complementar la información ya expuesta sobre la violencia familiar. La Ley de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar es la Ley 30.364 y su reglamento correspondiente.